El secreto romance de mi tía con un estadounidense de piel oscura. La verdad sobre el romance de mi tía con un estadounidense de piel oscura. La existencia de mi tía irradiaba perfección a los ojos de quienes la rodeaban. Después de casi 20 años de matrimonio con un hombre que la cuidaba y quería a su manera discreta, disfrutaba de lo que algunos considerarían como una situación estable. Siempre faltaba espacio en su sencillo hogar. Su jardín estaba cuidado con esmero y disfrutaba de charlas sobre política. No obstante, bajo la apariencia serena de su exterior, mi tía estaba alerta. El esposo mostraba una rutina constante. Cada día se despertaba a la misma hora, tomaba el desayuno de siempre y regresaba del trabajo a la misma hora predecible. A pesar de ser empleado, carecía de naturalidad. No mostraba desinterés ni descuido, sin embargo, con el paso del tiempo, dejó de prestarle atención. Las charlas se transformaron en intercambios prácticos, enfocados en temas como tributos, arreglos domésticos y condiciones climáticas. La intensidad y el fuego que solían experimentar juntos se fueron apagando poco a poco, dando paso a un silencio que se volvía más profundo con el paso de los años. Al inicio, la responsabilidad fue atribuida por mi tía. Cuestionó si sus emociones eran imprudentes, indicativas de su propia naturaleza salvaje o falta de madurez. Al final, no era una existencia tranquila, motivo de gratitud. Sin embargo, le resultaba imposible pasar por alto el hueco que sentía en su interior. Anhelaba algo distinto, algo que le devolviera la sensación de estar plenamente viva. Ella anhelaba charlas que trascendieran lo cotidiano, un vínculo que no pareciera superficial. Pequeñas e imbatibles formas fueron utilizadas para expresar su insatisfacción. Comenzó a ponerse más ropa, incluso cuando no salía a ninguna parte. Permaneció un rato adicional frente al espejo, dedicando cuidadosa atención a los pequeños detalles que acostumbraba a notar. Una chispa de desconfianza se encendió en su interior, sin embargo, todavía no tenía certeza sobre su significado o su destino. A pesar de los cambios, su esposo siguió con su rutina invariable. Los sábados y domingos, solía regar el jardín o disfrutar de la programación televisiva. A pesar de estar juntos en la misma sala, la separación emocional que existía entre ellos parecía imposible de superar. Observaba a Ed, a veces cuestionándose si se daba cuenta de su mala suerte, pero nunca se lo inquirió directamente. Tal vez él también se había habituado a la rutina y la consideró como la evolución lógica de la vivienda. Tanto amigos como vecinos los miraban con admiración, ocasionalmente mencionando lo bien que lucían juntos. Resultó casi paradójico cómo las apariencias podían defraudar. Mientras sonreía, mi tía mostraba interés por la política y preguntaba si alguien notaba los puños ocultos bajo la superficie. Sentía envidia de las personas que compartían historias de pasión y emoción, aunque tenía sus dudas sobre si eso era adecuado para ella. En varias ocasiones, pensó en hablar con su esposo sobre lo que sentía, pero nunca lograba expresarlo con palabras. ¿De qué manera podría explicar algo que apenas logra comprender por sí misma? Aunque le importaba, su amor no resultaba ser suficiente por sí solo. Experimentó la sensación de pasar desapercibido, como si fuera un secundario en su propia existencia. En ese momento no lo llevó a cabo, pero la desilusión que experimentó marcó el inicio de un cambio que transformaría su vida de manera permanente. Antes de que la tormenta estallara, reinaba un silencio que presagiaba transformaciones en la existencia que había edificado con esmero, sin ser consciente aún de las grietas que se gestaban en sus cimientos. Mientras se dirigía corriendo hacia Erindentovn una tarde, la vida de Mayan dio un giro inesperado que jamás habría imaginado. Mientras se encontraba conectada en un acogedor café, un sitio al que apenas solía ir, percibió una voz amable y resonante a sus espaldas. El hombre pidió disculpas. ¿Tienes idea si en este sitio preparan café expreso? Al girarse se encontró con un hombre afroamericano de gran estatura, seguro de sí mismo, cuya sonrisa lo cautivó al instante. Revisó un poco el menú y se sintió incómodo por cómo reaccionó. Era algo enigmático en su persona, algo que no lograba comprender del todo. Pagó velozmente el café y se marchó, pero antes de lograr salir, alguien se le acercó de nuevo. Expresó su agradecimiento por la asistencia recibida anteriormente mientras tomaba su bebida con una sonrisa. Acabo de llegar a la ciudad y agradezco tu colaboración. Aunque la charla fue corta, le generó una sensación de descontento. De manera informal, se presentó mencionando que había cambiado recientemente a la localidad por motivos laborales.
Su encanto era natural y su personalidad transmitía una combinación de seguridad y amabilidad que le resultaba novedosa y a la vez fascinante. Su rostro mostraba una sonrisa más amplia de lo habitual en las últimas semanas, quizás incluso en los últimos meses. En los meses venideros volvió a encontrarse con él en diferentes lugares, la tienda de comestibles, el parque e incluso durante sus paseos solitarios por el vecindario. Cada vez que nos encontrábamos, la magnitud del momento era abrumadora, al menos esa era la impresión que tenía. Al principio compartían cosas entretenidas, pero con el tiempo sus charlas se hicieron más extensas y cercanas. Indagó acerca de sus pasiones, su cotidianidad y aquello que le brindaba alegría. Hacía años que no se planteaban estas preguntas. Al principio optó por mantenerse alejado. Ella tenía conciencia de cómo podía percibirse esto, de la sensación que podría experimentar alguien observando desde fuera. Sin embargo, su excesiva atención resultaba abrumadora. No solo prestaba atención a lo que decía, sino que parecía captar las emociones ocultas que las acompañaban. En su presencia, la vio sonreír sin restricciones, algo que no había experimentado en un largo periodo. En cuanto a su participación, nunca se aproximó demasiado ni presionó en exceso. Lograba que se sintiera tranquilo, como si sus charlas fueran en un ambiente seguro, sin críticas ni presiones. Resultó ser un contraste marcado con las conversaciones habituales que tenía con su esposo, las cuales habían perdido su tranquilidad y se volvieron monótonas. Un día, expresó su admiración por la astucia y conocimiento que poseía. Su reacción fue de enojo, no estaba lista para recibir una solicitud tan directa. Hacía mucho tiempo que no recibía aplausos tan sinceros como aquellos. Las palabras que le había dicho seguían resonando en su cabeza mucho después de haberse encontrado, como una melodía que no lograba olvidar. Sin embargo, la vergüenza se hizo presente. Intentó justificar sus interacciones, convenciéndose de que solo se trataba de un intercambio cordial. A pesar de ello, tenía plena conciencia de que se encontraba en una zona de riesgo. Existía un vínculo entre ellas que resultaba innegable, un latido que resultaba emocionante y sorprendente. Después de cada encuentro experimentaba una combinación de sentimientos, emoción, remordimiento y un anhelo irresistible. Las fronteras en las que había confiado durante mucho tiempo se estaban deteriorando, y a pesar de su intento de oponer resistencia, percibió que algo desconocido la estaba agotando por completo. Comenzó con un texto. En una noche tranquila, mi tía se encontraba sola en su cuarto cuando de repente su teléfono comenzó a sonar. Era él, mandando un sencillo mensaje que mostraba un asterisco. Deseo que hayas tenido un día agradable. Ella descubrió que se estaba abriendo de una forma que no había experimentado en mucho tiempo, compartiendo con él sus desilusiones, sus aspiraciones no realizadas y la sensación de vacío que experimentaba en su hogar. En poco tiempo su conexión trascendió el mundo digital. Esa tarde le propuso tomar un café en un lugar apacible, sugiriendo una cafetería alejada del bullicio urbano. Mostraba indecisión, consciente de las posibles implicaciones, sin embargo, su ansia por estar con él y su curiosidad la impulsaban a tomar una decisión más acertada. Al llegar, lo encontró presente aguardando con una sonrisa familiar y encantadora. La charla entre ellos fluía con desesperación, como si se hubieran conocido desde hacía mucho tiempo. Él logró sacarle una sonrisa, haciéndola sentir especial, y por primera vez en mucho tiempo, ella experimentó que era algo más que una esposa o una ama de casa. Experimentó nuevamente la sensación de ser ella misma. Conforme la tarde se transformaba en noche, ella se percató de que no deseaba que llegara el final. La historia no concluyó en ese punto. Las citas se hicieron más habituales, cada una más cercana que la anterior. Nunca la perturbó ni la forzó, pero la conexión entre ellos a través de la quimioterapia era innegable. Ella anhelaba tenerlo cerca, la forma en que la miraba, cómo le devolvía la vitalidad. Cuando traspasaron por primera vez el límite, resultó inevitable y completamente inesperado. Después de dedicar mucho tiempo a ignorar lo que ella misma necesitaba, la fuerza del instante la dejó sin aliento. Era amable, considerado y todo aquello que ella no había apreciado que estaba dejando escapar. Sin embargo, al concluir, la vergüenza la invadió repentinamente como un torrente. Consciente de la maldad de sus acciones y la traición que había consumado, no lograba sentir remordimiento por sus actos. Prosiguieron con su asunto en privado, encontrándose en cuanto les era posible, compartiendo instantes que parecían arrebatados de una existencia distinta. Despertó en ella una parte que creía haber desaparecido, una faceta llena de diversión,
emoción y seguridad en sí misma. Comenzó a percibir el mundo de forma distinta, observando tonalidades y particularidades que se le habían escapado en su día a día rutinario. Sin embargo, la vida duplicada comenzó a hacerse más llevadera. Regresaría a su hogar con su esposo, sintiendo su corazón cargado por las decisiones que ha tomado. Cada amabilidad que él mostraba, cada pequeño detalle, parecía recordarle la confianza que estaba traicionando. No obstante, la atracción hacia el otro individuo resultaba irresistible. Se convenció de que no sería permanente, sino simplemente una etapa pasajera, una huida momentánea. Sin embargo, a medida que transcurrían los días, sus emociones hacia él se hicieron más intensas. Descubrió un anhelo profundo de vivir sin secretos, de poder compartir abiertamente su vida con él. Se trataba de una fantasía arriesgada, la cual difuminaba los límites entre lo real y lo anhelado, generándole una mayor confusión que nunca antes. Las ruedas en su cuchillo, elaborado con esmero, comenzaron a hacerse visibles. En una noche su marido le cuestionó acerca de la razón de su reciente distracción. La pregunta la tomó por sorpresa y su explicación apresurada no convenció. Dejó de ejercer presión, aunque percibía su creciente falta de confianza. La ruptura de la balanza que sostenía de forma inestable era inevitable y solo era cuestión de tiempo. La angustia se apoderó de él al darse cuenta de que había olvidado su celular en la encimera de la cocina. Un mensaje suyo se deslizó por la pantalla, inofensivo en su contenido, pero cercano en su familiaridad. Antes de que pudiera actuar, su marido lo observó. Su cara se iluminó y el silencio que reinaba entre ellos resultaba agobiante. No la enfrentó de forma inmediata, pero el ambiente en la casa experimentó un cambio. En aquella noche despertó y se enfrentó a la verdad de sus acciones. El trasero que había intentado eliminar ahora lo había absorbido. Reflexionaba sobre las decisiones tomadas hasta llegar a ese momento, en las falsedades expresadas y en la lealtad que había traicionado. Después de tanto tiempo, su esposo, que había estado ignorando la situación, finalmente se dio cuenta de la brecha que existía entre ellos. 2 días más tarde se produjo el enfrentamiento. En la habitación fue donde él la descubrió con su voz llena de temor al preguntarle si había otra persona presente. En sus ojos se reflejaba el sufrimiento, mientras que en su rostro se evidenciaba la falsedad. Por un instante consideró la posibilidad de reportarlo, de aproximarse a la débil luz de secreción que aún permanecía. Sin embargo, la carga de sus decisiones resultaba excesiva para resistir. Emitía fuertes gritos sin poder cruzar su mirada. Lo que ocurrió a continuación fue un torbellino de sentimientos, ansiedad, falta de confianza y melancolía. Él demandó explicaciones y ella batalló por hallar las palabras adecuadas. ¿De qué forma podría describir la sensación de vacío que experimentaba, cómo su existencia había perdido su sentido, y cómo otro individuo había logrado devolverle la vitalidad? Cada justificación carecía de contenido, cada disculpa resultaba inadecuada. La falta de significado no se limitaba a su matrimonio. El rumor se difundió rápidamente entre los habitantes locales, resonando con insinuaciones vulgares y miradas cómplices. Los amigos tomaron caminos separados y los integrantes de la familia manifestaron su desilusión. Su ideal de vida ideal se desmoronó, siendo sustituido por una situación inesperada para la cual no estaba lista. En lo que respecta al segundo individuo, su vínculo no resistió la confusión. Él veló por su bienestar, sin embargo, la presión de su situación y la culpa que conllevaba desencadenaron consecuencias abrumadoras. Ambos se marcharon en completo silencio, conscientes de que su vínculo, a pesar de ser intenso, no resistiría las consecuencias del dolor que habían experimentado. Durante la mudanza, mi abuela fue a recuperar los fragmentos de su existencia. La separación entre ella y su pareja se produjo después de extensas y dolorosas conversaciones acerca de los errores cometidos. No lo responsabilizó por completo. Reconoció la parte que le correspondía en la planificación de su boda. Sin embargo, no podía rechazar la realidad. Llevaba tiempo buscando algo que él no podía ofrecerle, algo que no logró comprender hasta que ya era tarde. Después de varios meses, al hacer una retrospectiva de todo lo sucedido, experimentaba una combinación de nostalgia y lucidez. Había perdido mucho a causa de este asunto: su matrimonio, su prestigio y la confianza de la mayoría de las personas más allegadas a ella. Sin embargo, también la había obligado a confrontar las facetas de su ser que había descuidado durante un largo periodo. Se percató de que la sensación de vacío que experimentaba no podía ser colmada por nadie más. Era un asunto que requería ser enfrentado en su interior. A pesar de la incertidumbre del camino por delante, prometió vivir con mayor sinceridad, confrontar sus emociones en vez de esconderlas y buscar la realización de formas que no perjudicaran a los demás.
Las heridas sufridas durante esa vivencia habían sido un aprendizaje que lo acompañaría para siempre.